Buenos días. Vamos a trabajar en esta sesión sobre el análisis de aglomeración, conocido en inglés como cluster analysis, que complementa de una forma bastante interesante lo visto en la otra aplicación que hemos incluido sobre análisis multivariado, que es el análisis de componentes principales. Para comenzar, nuestro primer objetivo será el de explicarles brevemente qué es lo que se propone el análisis de aglomeración. Partimos, en primer lugar, de una base, normalmente puede ser una muestra, en el cual tenemos dos características. En primer lugar, que el número de casos sea relativamente alto. No hay un límite, ni inferior ni superior, pero si tenemos muy pocos casos, realmente no vale la pena hacer un cluster análisis. Yo creo que se necesita tal vez 20, 30 casos como mínimo para que el análisis provea resultados bastante interesantes. Y en segundo lugar, lo que es más importante es que a cada uno de los casos, que en este ejemplo que vamos a presentar van a ser unidades territoriales como municipalidades en el Ecuador, se les asigne un número alto de variables o en el ejemplo que vamos a poner de indicadores. ¿Sí? Entonces tenemos n casos con m indicadores. Obviamente m, el número de indicadores, tiene que ser inferior al número de casos y tiene que haber una diferencia significativa entre los dos. Pero la idea es que para que este análisis sea fructífero, tanto n como m tienen que alcanzar valores relativamente grandes. ¿Qué es el análisis de aglomeración? Si tenemos muchas variables y muchos casos, normalmente corremos el riesgo de perdernos en el bosque. Esto significa no entender, no visualizar la estructura subyacente de los datos, de tal manera que no tenemos capacidad de seguir adelante con el procesamiento. Entonces, lo que hace el análisis de aglomeración es algo bastante sencillo. Simplemente agrupa los n casos, en el ejemplo que vamos a poner, los 214 o algo así, cantones del Ecuador o municipalidades del Ecuador, en un número reducido de grupos. Vamos a escoger por razones específicas 5 grupos, ¿sí? ¿Qué características deben tener estos grupos? En primer lugar, que sean internamente homogéneos, que sean lo más homogéneos posibles de acuerdo con la información que tenemos. Y esta homogeneidad no se refiere a una sola variable, en este caso la agrupación sería muy sencilla, sino que sean homogéneos por el comportamiento integrado conjunto de todas las variables, ¿sí? De tal manera que los grupos sean homogéneos respecto a todas las variables que están analizadas y que por otro lado sean diferentes entre sí. Esto quiere decir que los grupos no estén superpuestos, los grupos obviamente tienen que ser excluyentes. Esto quiere decir que cada municipio, cada cantón, en el ejemplo que vamos a poner, pertenezca solamente a un grupo y siempre pertenezca a algún grupo, que se agote la muestra en términos de los grupos que tenemos. Esta es la primera característica que debemos observar. El segundo tema importante es, bueno, ¿y para qué hacemos esto? Normalmente, si es que las variables originales son indicadores, un indicador es una variable que se construye y se define con el objeto de medir algo que puede mejorarse, que puede transformarse. Por eso se llama indicador. Nos da el estado empírico de la situación de algo que normalmente tiende a mejorarse. Por ejemplo, el nivel educativo se mide a través de los años de educación, la escolaridad, ¿sí? Nuestro objetivo es mejorar la escolaridad, es decir, que el número de años de instrucción formal de la población aumente, ¿sí? En el caso del análisis que vamos a hacer de indicadores de salud, si estamos midiendo la desnutrición, no lo hacemos simplemente por objetivos únicamente académicos, sino que queremos bajar en la medida de lo posible la desnutrición infantil. Entonces, vamos a aplicar políticas para hacerlo.
Y o estrategias de cualquier naturaleza. Y estas estrategias normalmente funcionan mal si hay una sola estrategia para todo el país que no diferencie la especificidad y la heterogeneidad de las situaciones. Pero si construimos un grupo pequeño, manejable de grupos, de municipios, para cada grupo podemos diseñar con mayor detalle un grupo de políticas que sea lo más adecuado posible para ese grupo. Entonces, en general, el análisis de aglomeración o el clúster análisis es muy útil para definir grupos sobre los cuales podemos aplicar determinados tratamientos, si se trata de objetos, determinadas políticas, si se trata de unidades territoriales o de grupos sociales, ¿sí? Y en fin, aplicar medidas que conduzcan a obtener determinados logros, determinados objetivos, determinadas metas. Por ejemplo, las metas de desarrollo sustentable de Naciones Unidas. Bien, lo interesante del caso y una de las razones por las que se ha incluido el análisis de aglomeración en este curso es que esta técnica complementa de una forma muy interesante, muy eficiente, lo que vimos recientemente sobre el análisis de componentes principales. Y el uso combinado de estas dos técnicas es altamente efectivo. Bien. Ahora entonces vamos a tomar el ejemplo que trabajamos en la presentación anterior sobre análisis de componentes principales y vamos a seguir elaborando sobre esta temática. Bueno, ¿de qué se trataba el análisis anterior? El análisis anterior se basaba en el censo del 2010 en el Ecuador. Habíamos encontrado que existen 214 cantones o municipios en el país. Sobre ellos habíamos trabajado en varias dimensiones, pero en el análisis nos habíamos concentrado en salud y teníamos 6 indicadores de salud de 214 cantones. ¿Cuáles eran esos indicadores? La prevalencia de la desnutrición crónica infantil, que está ubicada en el gráfico en el sitio indicado por la flecha negra. En segundo lugar, la proporción de hijos muertos entre madres entre 15 y 49 años, que está muy cerca del anterior, en este sitio indicado por la flecha. La proporción de embarazo adolescente sobre el total de niños nacidos vivos en cada cantón, que está en la parte, en el tercer cuadrante, en el cuarto cuadrante en realidad, o en el tercer cuadrante, perdón. Y luego, estos son indicadores de resultados de salud y por otro lado tenemos indicadores de acceso a los servicios de salud, donde está, por ejemplo, el porcentaje de viviendas con agua potable al interior de la vivienda, el personal de salud, que fundamentalmente puede entenderse como el número de médicos, principalmente por cada 10.000 habitantes en el cantón, y finalmente la, la proporción de la población que tiene acceso a la seguridad de salud. Estos son los datos. Habíamos encontrado que estas tres variables tienen un comportamiento altamente correlacionado entre sí, los indicadores que les hemos denominado de acceso, mientras que los indicadores de resultados, desnutrición y mortalidad están asociados y el embarazo adolescente al parecer tiene un comportamiento bastante diferente de las otras variables. Eso en cuanto a las variables. En cuanto a los cantones, recuerden que en el eje de las X, en el eje horizontal, hemos encontrado el primer componente principal, o sea, el índice de salud. Ya no vamos a hablar de esto, pero nos indica, nos diferencia los cantones que están respecto a la media nacional bien, que están en el lado positivo del cuadro, mientras que los cantones que están por debajo de la media nacional se encuentran en los cuadrantes negativos del gráfico. Y por otro lado, el segundo componente principal nos dice básicamente por qué. Aquí encontramos un grupo de parroquias o de cantones que estando en
en el cuarto, primero, segundo, tercero, en el cuarto cuadrante, nos indica claramente que los problemas más importantes de este grupo son la desnutrición y la mortalidad. Es decir, básicamente tienen problemas serios de salud, principalmente por ser pobres, por falta de acceso por parte de los hogares a los satisfactores básicos. Esto quiere decir, normalmente hay un problema serio de falta de ingresos. En el tercer cuadrante, en la parte inferior izquierda del gráfico, encontramos un grupo de parroquias que más bien se caracterizan por tener una alta prevalencia del embarazo adolescente, más que el resto de cantones del Ecuador, mientras que en los cuadrantes ubicados a la derecha tenemos situaciones más bien favorables, pero hay un grupo de cantones que se alejan del resto, que están aquí, que nos indican condiciones más bien positivas, muy favorables respecto al resto del país. Y hemos identificado que aquí se encuentran las principales ciudades del Ecuador, como Quito, Guayaquil, San Borondón, que técnicamente es una ciudad, de acuerdo con el INEC, diferente de Guayaquil, Rumiñahui, que representa a Sangolquí, Cuenca, y otras ciudades capitales de provincia. Bueno, en este extremo habíamos identificado, en el lado de la desnutrición y la mortalidad, que la mayoría de los municipios representan la sierra rural, mientras que aquí encontramos en la parte vinculada con el embarazo adolescente, sumado a ausencia de infraestructura, cantones de la costa rural. Bueno, este era el análisis al que habíamos llegado al final de la presentación anterior. ¿Qué más podemos hacer? Es muy difícil establecer una política para cada cantón o para cada municipio, porque necesitaríamos 214 políticas y en el país coordinar 214 políticas diferenciadas es muy, muy difícil. Por consiguiente, lo que puede hacerse por parte del Estado Nacional o de una ONG que está interesada en trabajar sobre salud es establecer grupos lo más homogéneos posible de cantones o municipios que tengan una propiedad. Y es que fundamentalmente sean diferentes de los otros, que se caracterizan por un conjunto de indicadores de comportamiento común, como hemos visto en este gráfico. Por ejemplo, estos de acá que tienen tasas muy altas de mortalidad y desnutrición, o estos de acá que tienen falta de infraestructura y altas tasas de embarazo adolescente. Son algunos de los elementos que nos pueden indicar cómo podemos proceder en este caso. Entonces, la idea sería dar un paso adicional a partir de lo que hicimos en el análisis de componentes principales, trabajando para crear grupos. Y esto está graficado aquí. Aquí tenemos el mismo cuadro, pero hemos intentado, un tanto rudimentariamente y por métodos por de pronto completamente gráficos, diferenciar 5 casos fundamentales. Comencemos por el más crítico, o sea, aquellos municipios que tienen las condiciones de salud más desfavorables. Uno de los objetivos, al menos conceptual, de las políticas públicas en el Ecuador es reducir las desigualdades sociales. En este caso, reducir las desigualdades de salud, y para eso debemos hacer una inversión privilegiada en los cantones más pobres del Ecuador, más afectados, con mayores carencias. Entonces, en el Grupo Azul hemos definido un subconjunto de municipalidades que tienen altas carencias. ¿Qué significa altas carencias? Principalmente que tienen problemas serios de desnutrición y mortalidad, como habíamos visto. Hay un segundo grupo que está graficado aquí en rojo, donde los problemas básicos son distintos, pero también está bastante mal. Este segundo grupo tendría proporciones elevadas de embarazo adolescente y al mismo tiempo carencias muy, muy grandes en agua potable, provisión de profesionales médicos, centros de salud, etcétera, y muy baja cobertura de población con afiliación a algún seguro de salud. En tercer lugar, tenemos el grupo verde.
El grupo verde, gruesamente representado aquí, está más bien en el otro extremo. Es decir, son un conjunto de cantones o municipios que están muy bien en salud comparados con el resto. Entonces, para este grupo, también podríamos conformar un grupo y ver cuál es la situación relativa y cómo puede trabajarse con ellos. Finalmente, hay dos grupos de intermedios cuyas características no vamos a detallar, pero que pueden ser muy representativos de la población, que han sido graficados en elipses que corresponden a los colores negro y anaranjado. Entonces, la estructura del gráfico nos sugiere, y esto es importante, que podemos dividir los 214 cantones en 5 grupos más o menos homogéneos y luego trabajar independientemente en cada uno de ellos para formular las mejores políticas. ¿Sí? Esto es lo que podríamos hacer con el objeto de pasar de una interpretación general a la formulación de políticas, que es algo importante si trabajamos sobre el objetivo del desarrollo social en el Ecuador. Bien. Ahora aparece el problema. Esto me parece muy bien, pero ¿cómo formo los grupos? Primero, y esto hay que aclararlo bien, yo tengo un gráfico que tiene solamente dos dimensiones, que son el primero y el segundo componentes principales. ¿Cuánto me explica ese gráfico? Como vimos en el análisis de componentes principales, y si mal no recuerdo, este gráfico me está explicando aproximadamente las 3/4 partes, más o menos del 75%, me parece que era el 73 o 74% de la varianza total de los 6 indicadores. Si el gráfico me explica las 3/4 partes, hay una cuarta parte que no está explicada por el gráfico y por consiguiente que no aparece en el gráfico. Entonces, este gráfico, si bien es el óptimo, esto quiere decir es el más representativo posible que yo puedo construir, solo en 2 dimensiones, porque es muy fácil visualizar algo en el plano. Si yo trabajo en 3 dimensiones, ya tendría que añadir una tercera dimensión, y ya tengo los datos en profundidad, y eso es muy difícil de visualizar. Y las 6 dimensiones de las 6 variables no pueden representarse gráficamente. Entonces, el primer punto es que cualquier gráfico que yo haga está sujeto a una pérdida de información. En este caso, la pérdida de información es aproximadamente el 25%. Por consiguiente, este gráfico no es exacto. Segundo, ¿dónde pongo yo las fronteras entre los grupos? Con estas elipses ven ustedes que hay dos problemas. Primero, quedan algunos cantones que no están en ningún grupo. Y segundo, puede haber varios cantones que están en más de un grupo, que están superpuestos entre sí. Y es muy difícil decidir para cada cantón a qué grupo puede pertenecer. ¿Sí? Entonces, la graficación inicial para la conformación de los grupos puede hacerse con este procedimiento que hemos realizado solamente de forma tentativa y nunca va a ser perfecta. ¿Cómo podemos proceder? Este es justamente el objetivo del clúster análisis. Yo puedo tratar de hacer, empleando la técnica del análisis de aglomeración, estos 5 grupos de tal manera que matemáticamente los grupos sean lo más homogéneos posible y los grupos estén diferenciados entre sí de la manera más amplia posible. Esto quiere decir, ya no va a ser un elipse, cada polígono, si se quiere, que agrupe estos cantones de aquí, va a ser lo más compacto posible, lo más pequeño, y al mismo tiempo, la distancia con los centros o los centroides o los centros de gravedad de los otros polígonos va a ser lo más grande posible. Esta es la idea, sin mover los puntos, porque los puntos ya están definidos. Eso es lo que vamos a tratar de hacer con el análisis de aglomeración o el clúster de análisis. Bien, entonces aquí lo que tenemos es un conjunto de pasos de la aplicación del clúster de análisis, que esto lo vamos a hacer en paso por paso, empleando en este ejemplo SPSS, que tiene un software muy adecuado para este tipo de procesamiento. Vamos a trabajar con el archivo Cantones 2010 de Indicadores Sociales Corto, con este nombre .sap, que es un archivo SPSS.
Luego aquí están indicados con cierto detalle cómo podemos seguir a través de los menús y qué resultados podemos obtener. Pero en vez de leerles aquí, que no sería lo más adecuado porque simplemente no vamos a visualizar con claridad lo que estamos haciendo en SPSS, creo que lo mejor que podemos hacer es pasarnos directamente al SPSS para seguir trabajando. Entonces, vamos a dejar por de pronto el PowerPoint y vamos a pasar al SPSS. Vamos a ver el archivo. Aquí está el archivo. El archivo es el mismo que estuvimos trabajando recientemente. Aquí están los datos para hacer análisis de componentes principales. Aquí están los nombres de los cantones del Ecuador, clasificados de acuerdo, si se ponen así pueden tener los códigos. Aquí están los nombres. Aquí están los indicadores de educación en las primeras columnas como escolaridad, etcétera. Y aquí comienzan los indicadores de salud, desnutrición, proporción de niños muertos, etcétera, etcétera, que son los 6 que hemos estudiado. Y luego hay indicadores de vivienda. Bueno, este es el archivo. Recuerden que el archivo al final tiene la población de cada parroquia y en este caso los análisis de componentes principales de salud que tuvimos en la última exposición. Bueno, antes de entrar, es importante establecer que vale la pena para cualquier análisis subsiguiente ponderar el archivo. En este caso vamos a ponderar el archivo, weight cases en inglés, utilizando la población. Es decir, para que cada cantón tenga un peso de acuerdo al número de habitantes que tiene ese cantón. Esto no es indispensable hacer para el clúster de análisis, pero nos va a ser bastante útil luego en el procesamiento. Luego, regresamos al archivo y ahora sí vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a poner Analyze porque vamos a analizar. ¿Qué hacemos? Vamos a poner, una vez que ponemos Analyze, vamos a hacer Classify, que significa clasificar. Entonces, aquí hay muchas técnicas de clasificación que puede hacer el SPSS. La mayoría de ellas son muy livianas, que están en los primeros lugares en el menú que se abre cuando ponemos clasificar. Normalmente no les recomiendo ninguna de ellas, excepto la que vamos a utilizar, que es el análisis jerárquico. Ya les voy a explicar por qué se llama jerárquico. Hierarchical Cluster. Este es el que vamos a utilizar. ¿Qué quiere decir que el procedimiento es jerárquico? Partimos de 214 cantones. Por consiguiente, hay en la etapa inicial, antes del procesamiento, 214 grupos que tienen un cantón cada uno. Luego el programa establece una matriz de las distancias de todos con todos, ¿sí? Distancias en 6 dimensiones, porque hay 6 indicadores iniciales, que son nuestros indicadores de salud, y busca los 2 puntos más próximos entre sí, los 2 cantones que más se parecen. Entonces, el primer paso consiste en crear un grupo que ya tenga 2 cantones, pero no cualquier grupo, sino aquel que tenga los 2 cantones más próximos en todo el gráfico. Entonces los junta y forma el primer clúster, que ya tiene 2. Y luego repite así el procedimiento hasta que llega a un límite donde finalmente tendremos un solo grupo con toda la población. Entonces, tenemos un grupo de 2 y quedan 213 cantones. Luego, repite el procedimiento y busca los 2 que sean más próximos. Una vez que reemplaza los 2 que ya se agruparon por su centro de gravedad. Y así sucesivamente va trabajando hasta que alcanza un número pequeño de grupos. Nuestro objetivo es pedirle que más o menos nos dé 5 grupos. ¿Por qué más o menos? Porque al final podemos encontrar que hay 2 grupos que no están muy bien, el uno puede ser muy chiquito, el otro puede ser demasiado grande, o no son muy homogéneos. Entonces, en ese caso, a lo mejor en vez de 5 pasamos a 6 o bajamos a 4. ¿Sí? Pero parece que en principio, viendo el gráfico,
el número de 5 parecía el más razonable. Entonces, este es el análisis jerárquico. Por eso, los otros normalmente no son mucho más rápidos en términos de procesamiento. Eso ya no tiene casi ninguna importancia porque la velocidad de los procesadores actuales en las computadoras no impone una restricción. Aquí el procesamiento es muy intensivo porque partimos de una matriz de 214 por 214 y luego tenemos que buscar las distancias entre todos ellos. Bueno, entonces ponemos Hierarchical Cluster y aquí aparece un menú. Primero, ¿qué variables utilizamos? Ya les he puesto esto para no perder mucho tiempo en la clase. Aquí están incluidas una por uno las 6 indicadores de salud. Desnutrición, proporción de niños muertos, proporción de embarazo adolescente, personal equivalente de salud, proporción de seguros de salud y proporción de viviendas con agua. Esto ya está hecho. ¿Cómo se hace? Simplemente seleccionando, aquí están todas las variables que intervienen en nuestro análisis y lo ponemos. En segundo lugar, aquí hay que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de opciones en este menú. Y cualquier cosa que ustedes hagan separándose de lo que estamos buscando les va a dar resultados bastante divertidos, pero muy poco prácticos. Entonces, hay que entender bien cómo respondemos a cada una de las preguntas que nos hace el SPSS. Primero, me dice, ¿qué es lo que va a agrupar? ¿Casos o variables? Porque también sirve para trabajar sobre variables. Aquí tenemos solamente 6 variables y no nos interesa agruparlas. Lo que nos interesa es agrupar los municipios, o sea, los cantones. Entonces ponemos casos. Que nos dé, obviamente, a los resultados, que nos dé las estadísticas y los gráficos. Esto es casi de cajón. Ahora vamos a ir trabajando uno por uno. Primero, lo más importante es el método. Si ustedes, hay muchos métodos que se pueden aplicar. Si ustedes se equivocan en el método, los resultados, como les digo, van a ser prácticamente inútiles para lo que estamos buscando. Entonces, pasamos a método y aparece un nuevo menú. Primero, ¿qué método usamos? El que utiliza el SPSS por default, o sea, si ustedes no hacen nada, es este Between Groups Linkage. Este prácticamente es inútil para lo que estamos haciendo, porque forma de alguna manera grupos que no obedecen al criterio que estamos haciendo, sino que básicamente son una especie de salchichas. Junta 2 primeros, luego busca el vecino más próximo y así sucesivamente, sin importarle la homogeneidad interna del grupo, y finalmente termina creando grupos que no son muy homogéneos. Y así sucesivamente, todos estos son interesantes, pero tienen muchos defectos. El único, observen bien, el único método que me permite construir grupos lo más homogéneos posibles desde el punto de vista interno, o sea, que minimicen su heterogeneidad, que maximicen su consistencia, es el método de Ward. Entonces seleccionamos el método de Ward. Si no hacen eso, los resultados son inútiles, pierden el tiempo, ni siquiera lo intenten. Segundo, ¿qué medida debemos tomar? Y aquí hay muchos, la distancia euclidia, es un tema de topología en matemáticas que no lo vamos a explicar. La distancia euclidia es la distancia que utilizamos para medir cualquier cosa entre 2 puntos separados, normalmente. Nosotros hemos puesto la distancia euclidia al cuadrado, ¿sí? No vamos a entrar en detalles, pero también aquí tienen muchísimas formas de hacerlo. Por ejemplo, el coeficiente de correlación, etcétera, no nos interesa. Entonces debemos seleccionar, aquí básicamente hay 2 opciones, o la distancia euclidia o la distancia euclidia al cuadrado. Por razones de experiencia, básicamente, yo les he pedido que tomemos la distancia euclidia al cuadrado. Y la otra cosa que hay que hacer en forma indispensable es estandarizar las variables, utilizando puntaje Z. Esto ya habíamos explicado, también se hace en análisis de componentes principales, aunque se hace en forma automática. ¿Por qué? Porque las variables pueden estar en medidas en dimensiones distintas. Por ejemplo, el número de médicos es un número muy alto. La proporción de viviendas con agua se encuentra entre 0 y 1. Entonces, esto va a distorsionar completamente el análisis porque cada indicador tiene una diferente dimensión. Para eso, antes de hacer el análisis, construimos los puntajes Z-scores, agrupándolos
O sea, las variables les transformamos en puntaje sets. Eso es lo que estamos haciendo. Para que todas tengan la misma desviación estándar, que vale 1, y la misma media que vale 0. ¿Sí? Entonces, a las variables les ponemos set score. Estas son las cosas fundamentales que hay que hacer. Repito, seleccionar el método WAR, seleccionar la distancia euclídea al cuadrado, puede hacerse también con la distancia euclídea, pero no es tan recomendable. Y tercero, estandarizar las variables con el set score. Si no se hacen estas tres cosas, el análisis sale cualquier cosa y nos va a dar resultados que pueden tener alguna consistencia matemática, pero son inútiles para lo que nos estamos proponiendo. Esto es lo fundamental. Luego ponemos continue. Luego, aquí las estadísticas no nos interesan mucho porque le vamos a pedir al programa que salve en el archivo de datos los clústeres que nos interesan. ¿Cuántos clústeres se pueden hacer? De 213, 212, 211, y así, número, ¿no? En realidad nos interesa que haga clústeres cercanos a 5 grupos. Podemos poner solamente que nos dé una solución simple con 5 grupos, pero eso no es bueno porque no estamos seguros de que los 5 grupos van a ser los mejores. Puede ser que no funcionen bien. Entonces, yo ponemos, para tener un amplio margen de maniobra, le ponemos entre 3 y 8. ¿Sí? O sea, el mínimo de 3, porque menos de 3 ya serían 2 y es como demasiado grueso. Ya no estamos haciendo políticas diferenciadas. Y un máximo de 8. Más que 8 grupos ya parece difícil para el diseño de políticas fundamentales. Entonces ponemos continue. Yo no voy a poner OK de nuevo porque se va a volver a salvar, pero podemos ver el resultado. Entonces pongo yo OK aquí. Hay algunos detalles sobre los plots también y sobre las estadísticas. Aquí también pongo el número de soluciones de 3 a 8. Esto para el output, pero el output no es tan interesante. Y vamos a seguir. Si vemos en el SPSS, el resultado del procesamiento es el siguiente. Aquí podemos ver los resultados obtenidos una vez que se corre el comando. Aquí me da las estadísticas. Bueno, aquí he hecho en primer lugar el análisis de componentes principales que vimos la clase pasada. Aquí tenemos el clúster. Entonces le he puesto con las condiciones indicadas y me da un resultado de paso a paso de todo lo que ha hecho cuando encontró, juntó el caso 39 con el 45 y formó el primer clúster y luego juntó el 72 con el 136 y así sucesivamente me cuenta todo lo que ha hecho, paso por paso. Y ha dado casi 200 pasos, evidentemente. Al final ha creado un solo clúster. ¿Sí? 214 pasos. Y al final me da los clústeres de 3 a 8. Para cada caso, ¿a qué grupo pertenece? Este es el resultado más interesante. Aquí tenemos 5 grupos, entonces para cada cantón me dice a qué clúster pertenece. La denominación del 1 al 5 es arbitraria, porque el SPC se le llama clúster número 1 al primero que se construye, luego clúster número 2 al siguiente que se construye, y clúster número 5 al último que se construye. De tal manera que no la debemos tomar simplemente como más de lo que es simplemente un número que me permite entender. Aquí hay dentogramas y una serie de cosas que no vamos a analizar porque este es un curso introductorio, que es una graficación del proceso que se ha hecho. Y aquí está el resultado. Bueno, vamos a ir poco a poco. Les había dicho que en este caso el output, o sea, lo que yo estoy viendo, los resultados de la computadora no son lo más interesante. Lo más interesante es ver qué ha hecho el SPSS con el archivo. Entonces regreso al archivo y encuentro lo siguiente, que aquí están las variables de mi archivo, pero me ha creado unas nuevas variables que se llaman cluster, CLU. Cluster 3, cluster 4, cluster 5, hasta cluster 8. Entonces, de estas nuevas variables, si yo me fijo, tiene simplemente números. En el cluster 8 será del 1 al 8. Me voy al final, por ejemplo, cluster 8, aquí hay números y dice que Cuenca, que es el primer
el primer cantón en mi base de datos, Cuenca, pertenece en este caso al clúster 1, en el de 8 grupos. Y en el 5 también pertenece al clúster 1, y así sucesivamente. Luego los otros cantones están en diversos clústeres. Hay algunos, observen ustedes, que no tienen clúster. Esto en realidad, ¿por qué pasa? Porque puede haber algunos cantones que tengan alguna variable incompleta. Esto quiere decir que tenga un dato missing en alguna de las variables y en ese caso le saca del análisis. ¿Sí? Hay un 5% de cantones que han salido del análisis o algo así. Tal vez esto se puede mejorar poniéndoles la media del grupo o algo parecido como hicimos en el análisis de componentes principales, pero en este caso no hemos realizado ningún procedimiento para eliminarlos. Bueno, entonces, en definitiva se han creado estas variables. Aquí dividen toda la población en 3 grupos, en 4 grupos, en 5 grupos, en 6 grupos, en 7 y en 8 grupos, y nos dicen con el número a qué grupo pertenece cada uno de los clústeres. Este es el resultado. Entonces, yo salvo el resultado, en este caso ya está salvado, ¿y qué es lo que hago? Paso simplemente a preguntarle al SPSS, porque aquí viene la interpretación, que es lo más importante. Voy a asumir que con 5 grupos está bien. Este es un supuesto provisional. Si se confirma, nos quedamos con los 5 grupos. Si no funciona demasiado bien, subimos o bajamos el número de grupos a 4 o a 6. ¿Sí? Entonces, a continuación, yo lo que hago es analyze. Aquí pongo compare means, comparación de medias, las medias. ¿De qué? Entonces, de todos los indicadores de salud, que son 6 que están puestos aquí, de acuerdo con el clúster 5. Esto quiere decir que para cada uno de los 5 grupos me dé información. Pongo OK y obtengo este resultado. Entonces, este es un resultado sumamente interesante. Lo vamos a analizar en detalle más adelante en Excel. Aquí tenemos la tabla que me dice, aquí están los grupos del 1 al 5, que se llama Word Method. Esta es la tipología que se ha creado. En segundo lugar, para cada variable, el grupo 1 tiene una media de desnutrición de 22.22 del otro. Entonces, ¿cuál es el grupo, por ejemplo, que está peor en desnutrición? Es el grupo 3, que tiene 0.4780. Este es el peor del país en desnutrición. El grupo 3, como yo busco los más afectados, entonces ya sé que el grupo 3 puede ser el más crítico. Luego paso a mortalidad. Mortalidad, la media nacional es 6%, y aquí tenemos 11%, el doble de la media nacional. Entonces, ¿y cuál es? De nuevo el grupo 3. Entonces yo encuentro que el grupo 3 en estas dos variables es el más crítico. Pero ahora ya me paso a embarazo adolescente, y resulta que en embarazo adolescente el más crítico no es el 3, sino el 4, que tiene 24%, que es altísimo. ¿Sí? O sea, 1 de cada 5 partos en este grupo es adolescente, es de una madre adolescente. El grupo 4, este es el segundo más crítico. Y luego yo quiero ver, por ejemplo, cuál es el que menos dotación de agua tiene. Y resulta que en este grupo 4 también, solo el 24% de los hogares de las viviendas, en realidad, tienen agua al interior, agua potable o entubada al interior, mientras que la media nacional es del 55%, muy, muy malo. ¿Sí? Que solo el 5% de la población está asegurada, en el grupo 3 del 3%. Entonces vemos que los grupos 3 y 4 son los que están más mal. ¿Sí? Por otro lado, yo quisiera saber, por ejemplo, cuántos médicos hay por cada 10,000 habitantes. En el Ecuador, 51 médicos por cada 10,000 habitantes, más o menos. Esto no incluye solo médicos, sino otras personas, pero yo hablo de médicos para simplificar. Pero en el grupo 5, esta proporción es del 79%. O sea, altísimo. No, perdón, es 79%, mientras que en los grupos que habíamos dicho que están críticos están en 16 y 17. Muy bajos. Entonces hay una enorme heterogeneidad. ¿Cómo yo puedo visualizar eso? Entonces yo me paso. Luego yo le pido al SPSS algo que es muy importante, que es Analyze estadísticas descriptivas, porque yo necesito saber cuántos hay en cada grupo, cuántas personas hay en cada grupo. Pongo ¿qué? No, estoy mal. Analyze descriptives frequencies es lo que necesito poner. Y aquí tengo el clúster de 5 y me sale cuánta gente hay en cada grupo.
había dicho que los grupos 3 y 4, me parece, eran los más críticos. El grupo 3 muy pequeño tiene el 3%, mientras el grupo 4 tiene el 17%. O sea que el 20% de la población está en condiciones críticas de salud, aunque por distintas razones. Y los que están relativamente bien, que estaban en el grupo 5, son el 32%. Bueno, he pasado todo eso a Excel para hacer un análisis más detallado. Y finalmente he hecho un gráfico, y esto es bastante importante, que era el mismo gráfico anterior que utilizamos en el análisis de componentes principales con una sola diferencia. Y la diferencia es que ahora los colores representan los clústeres. ¿Sí? De tal manera que estos colores no están muy diferenciados. Eso lo podemos mejorar, pero aquí simplemente quiero presentarles una idea. Entonces, efectivamente, se ha creado un clúster de los que están muy desnutridos y con altas tasas de mortalidad. Se ha creado un clúster que está en rojo aquí, que es el número 4, me parece. ¿Sí? Que son los que tienen alto embarazo adolescente y falta de infraestructura. Se ha creado un grupo de los que están súper bien, que están acá, y hay dos grupos de intermedios. Bueno, entonces aquí tengo la misma tabla, pero presentada de una manera un poco más integrada. Entonces aquí están los porcentajes de desnutrición, aquí está el número de personas en cada grupo, 14 millones en el total en el Ecuador. Aquí están las proporciones de la población que absorbe cada grupo. Aquí están los MISES, que como les decía, son 5%. Eso les puede de nuevo reemplazar por la media o tal vez volver a correr para repartirles nuevamente entre los grupos. Bueno, entonces, a mí me interesa en primer lugar definir los grupos más críticos. ¿Cuáles son los grupos más críticos? Entonces, les había dicho que en desnutrición y mortalidad los que están peor son estos dos, que representan el grupo que el SPC se le ha denominado como número 3. Y le doy una caracterización cualitativa a este grupo denominado desnutrición y mortalidad altas, que representa el 3.2% de la población nacional, y habíamos visto que aquí los cantones que están básicamente representan la sierra rural. Habíamos encontrado Colta, Guamote como ejemplos de cantones que se encuentran en este grupo. Luego viene otro grupo crítico que era el 4. Entonces yo le pongo un número 1 para indicar que es el que está peor. El número 2, que es el segundo que está peor, tiene dos características. Embarazo adolescente alto, efectivamente aquí buscamos la variable embarazo adolescente, proporción de madres adolescentes, y tiene un 24%, que es altísimo comparado con la media nacional, que es 18%. Es el más alto. Y segundo, las carencias mayores, casi no hay médicos, miren ustedes en este sector, apenas 16 médicos por cada 10,000 habitantes, cuando en las grandes ciudades hay cerca de 80, o sea, como 4 veces más. Aquí tenemos, solo el 24% de la población tiene agua, lo que es bajísimo, comparado con la media nacional, que es del 55%, y casi nadie está afiliado al seguro, ni en este ni en el grupo anterior. Entonces, aquí lo que tenemos es embarazo adolescente más bajos servicios en general. Muy bajos servicios de agua potable, muy bajos servicios como centros de salud, etcétera. ¿Sí? Luego yo me he concentrado en el grupo que está mejor, que de paso representa una tercera parte de la población nacional, que son las grandes ciudades. Aquí miren ustedes, se alcanza no el mínimo, sino el máximo número de habitantes, de médicos por cada 10,000 habitantes, sube a 79, que es sumamente alto. O sea, los médicos están concentrados en los grandes centros urbanos, sobre todo en Guayaquil y Quito, donde ganan más, ¿sí? Y no van a los lugares donde más se les necesita, porque ganan menos. Entonces, la proporción de viviendas con agua cerca al 80%. La población asegurada es la más alta, que no es nada alto en realidad, que es el 16%, comparado con la media nacional, que es 10%. Entonces, este grupo que está muy bien. Yo no he, pues, y luego hay dos grupos intermedios que yo les he denominado bajo, medio y medio. Bueno, con esto ya tenemos un análisis inicial. Y esto es básicamente lo que quería presentar el día de hoy, porque esta es una herramienta fácil de emplear y sumamente útil para completar desde un punto de vista pragmático el análisis de indicadores y de índices que hemos realizado
vinculándolo con los resultados del análisis de componentes principales. Entonces, el uso conjunto de estas dos herramientas, primero el análisis de componentes principales, que nos da una visión exploratoria de cómo están distribuidos los indicadores y las variables, y segundo el clúster de análisis, que me permite formar grupos homogéneos y diferentes entre sí, a los cuales puede aplicarse distintas políticas o tratamientos si se trata de objetos, es lo que estamos presentando el día de hoy. Vamos entonces a dejar de compartir la pantalla y a terminar